Pero muy buenas noches, amigos nuestros. Bienvenidos hoy de nueva cuenta en este su programa ¿Y ahora qué hago? De regreso estamos, gracias al Creador, ¿verdad? Estamos aquí hoy de nueva cuenta, eh, presentes, listos para llevar a cabo una edición más de este programa ¿Y ahora qué hago? Idea original del doctor Carlos Ibarra, un servidor Miguel Marcay, aquí como siempre asistiendo, acompañando, ¿verdad? Al doctor, a quien hoy, bueno, pues saludo con muchísimo gusto, doctor. Mi hermano, Muy como buenas siempre, un noches, verdadero un placer. placer de nuevo Muy cuenta buenas estar aquí. noches. Un día, pues nos ha tocado unos climas medio raros aquí en Bien Colorado, extraños, estábamos sí, hablando de sí, eso, sí, sí. hemos tenido unos días bien calurosos, de repente bien fríos. Pero lo importante es que, pues gracias al Creador estamos aquí, eh, mormados y de repente andamos hasta con short, pero lo importante es que, pues por gracia de Él, hoy tenemos la oportunidad de volver a estar aquí delante de estas cámaras para llevarles otro programa, para traerles información que esperemos que sea de ayuda para ustedes. Esperemos que sea de ayuda para alguien que tú sepas que está pasando por algún momento difícil, que posiblemente se ha acercado a ti y no has encontrado las palabras para alentarlo o para darle ese consejo. O no sé, a veces hay personas que se acercan a nosotros en busca de ayuda y no sabemos quién y no sabemos qué decirle. Entonces te vamos a pedir que compartas este programa Por favor. mientras que vamos haciendo la introducción de desarrollo, ayúdanos compartiendo, eso nos ayuda muchísimo, porque podemos llegar a más gente, personas que tal vez no sepan de nosotros, pero a través de tu post, en tu perfil, de compartirlo, llegue a tus amigos que no son nuestros amigos. Entonces, eso nos ayudaría muchísimo y pues expandemos esta información que la intención es ayudar, traer algo positivo a la mesa, traer un buen tema de conversación. Igual, ¿por qué no? Si ya a medida conforme va avanzando el programa, tienes alguna pregunta, tienes alguna opinión, ¿verdad? Lo puedes hacer con toda la libertad. eh, Simplemente, bueno, pues entrando ahí en los comentarios. Y pues bueno, el tema de hoy, muy chévere. Todos estos temas son interesantes, son fantásticos porque pues tocamos estos temas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro, a través de la neurociencia, a través de todas estas investigaciones que se hacen, que hace el doctor Carlos, siempre trayéndonos información, datos que se extraen de páginas verídicas, fidedignas, de libros, de gente que ha estudiado muchísimo nuestra mente, nuestro cerebro. Y bueno, pues dejamos un tema pendiente la semana antepasada, Ujú. que la semana pasada hicimos el tema del miedo con todo Del esto que miedo en estaba tiempo de crisis. Ujú. sucediendo, con esta crisis. Pero parece que poco a poco ya va mermando, ya va cesando un poco, doctor, y eso pues nos da gusto. Si de algo ayudamos en ese tema, espero que, Que haya sido de que haya ayuda para sido aquellas sí, que hay sí, sí, personas que lo necesitan, en ¿no? realidad. Y si en algún momento tienen un tema que les gustaría que tocáramos, déjenoslo saber también con todo gusto. Hoy nos vamos con la segunda parte del tema que dejamos la semana antepasada, satisfacción cerebral que te arruina. El cerebro Satisfacción. límbico Ujú. o emocional. Esta es la Así. segunda parte, Esta doctor. es la segunda parte. Ya. Así es. Me imagino que va a dar como una pequeña reseña del primer Vamos a poquitito tocarlo nomás, muy poquito para porque como que el agarren tema el es hilo otra amplio, vez, sí, ¿no? y este tema es muy amplio. No sé si nos Sí. hagamos nada más un programa o tengamos que hacernos No, dos. no, Procuraremos terminarlo en uno, pero no puedo asegurar yo nada. creo que lo que sea, doctor, con tal de que dejemos bien clara la información, que no andemos a la carrera para que la gente se quede bien con esa información, lo logren captar lo mejor posible, que sea un Claro. tema que se da con calma para que pues la gente lo absorba bien. Y pues bueno, satisfacciones cerebrales que te arruinan. Así El es. cerebro límbico o emocional. Ujú. A ver, Ya doctor. habíamos comentado, mi hermano, perdón, termina No, no, digo, a de- ver, yo siempre, Ya, los temas, los títulos, de repente sí, yo creo otra cosa, ajá, en realidad es otra, ya. pero pues
Adelante, doctor, usted es el Gracias, novísimo aquí. hermano. Bien, pues bueno, de esto ya habíamos hablado ya en varios temas, cómo nuestro cerebro se divide en tres partes. No es que nuestro cerebro tal cual se divide en tres partes, sino que tiene tres funciones que prácticamente se le han denominado un cerebro y que forman uno en conjunto esos tres. La vez pasada, el programa antepasado, hablamos precisamente del cerebro reptiliano o el cerebro primitivo. Y vuelvo a hacer énfasis en que cuando me refiero a cerebro reptiliano, no me estoy refiriendo a las ondas esas ideológicas que tienen de los reptilianos de otros planetas y cosas. No, 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 es todo científico, no es esotérico, no es imaginativo, no tiene nada que ver con seres de otros mundos ni nada por el estilo. Simplemente es la parte de tu cerebro a la cual se le denomina primitivo reptiliano porque es la primera parte de nuestro cerebro que se activa y esta es la encargada de mantenernos con vida. Eso lo platicamos hace 2 programas atrás. Te invitamos a que por favor, si quieres saber más acerca de él, te metas a nuestros canales y ya la siguiente semana ya les doy la información de cómo se pueden meter a nuestro canal de YouTube para que se suscriban, también pongan sus comentarios y todo aquello que ustedes necesiten. Bien, estos tres cerebros trabajan en conjunto. Es importante entender cómo cada uno de ellos tiene un trabajo específico. Si nosotros nos queremos basar en uno solamente, no vamos a entender todo el concepto completo y vamos a entender solamente una parte. Emociones que te arruinan. Las emociones, a veces nosotros pensamos que el pensamiento es lo más importante del trabajo cerebral o de nuestra mente y no necesariamente es así. Nosotros somos más emocionales que pensantes. Nosotros reaccionamos más a las emociones que a los pensamientos. Y es un simple ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si tú te ves algo bonito y simplemente piensas, ah, es bonito, es agradable, adelante? Y no pasa de ahí. ¿Qué tanto te motivó? ¿Qué tanto te inspiró? Pero sin embargo, eso bonito te inspira una emoción, te sientes agradable, te sientes complacido, te sientes feliz. Entonces tú reaccionas más precisamente a eso. ¿Qué es lo que hace que te enganches precisamente a ciertos programas, a seguir a ciertos personajes, seguir ciertos documentales, novelas, series, etcétera? Precisamente es esa emoción. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, estamos hablando en el año 2005, si mal no recuerdo, ya estamos por cumplir 20 años, había mucho de moda una novela, no quiero comentar el nombre, pero esa novela traía locos, y explico, locos a todos aquellos hombres con los que yo trabajaba. Cuando yo llegué aquí, yo llegué trabajando en la construcción, en la parte del metal, en los techos. Aquí en Estados Unidos, sobre todo aquí en Colorado, muchos techos son de metal, precisamente por el clima que hay, ¿no? Entonces de repente yo llegaba y empezaban a hablar de la novela y para mí era común escuchar a las mujeres hablar de novelas, no a los hombres. Y luego tú dices, pues son hombres de construcción acá rudos, esto, lo otro, y los ves hablando de la novela y dices, wow. Mi sorpresa fue cuando de volada, pues bueno, yo vivía con familiares de mi esposa y de repente, ¡hey, bueno, vámonos que la novela va a empezar! Y tú, órale. O sea, jamás había visto un empeño tan marcado de parte de los hombres para llegar a ver una novela. ¿Y qué era lo que los motivaba? Precisamente la emoción que esa novela representaba para ellos. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que comprender. Una de las preguntas que puse precisamente en el programa de hoy es ¿qué es un secuestro emocional? Y a veces nosotros somos víctimas muy fácilmente y más cotidianamente de lo que nosotros podemos percibir precisamente de ese secuestro emocional. Lo peor de todo es que no nos damos cuenta cuando este ocurre. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Es bien sencillo. Nuestro cerebro límbico tiene una conexión directa con el cerebro reptiliano, con el cerebro primitivo, para no llamarle reptiliano y que algunas personas se me vayan a confundir, ¿ok? Con nuestro cerebro primitivo. Cuando estos dos se conectan, recuerda que nuestro cerebro primitivo, su intención es mantenernos con vida. El cerebro límbico es el cerebro emocional. Cuando se unen los dos, prácticamente generan un secuestro. ¿Por qué? Porque no me permite pensar más allá de la emoción que estoy sintiendo. Y el cerebro primitivo se encarga de hacerme percibir como peligroso aquello que se encuentra
al lado mío o que representa algún tipo de amenaza según la emoción que estoy sintiendo en el momento. En ese momento prácticamente queda desconectado nuestro cerebro neurocórtex, que a través del cerebro neurocórtex, que es a través del que pensamos, a través del que nosotros analizamos y también es el que regula a los otros dos cerebros. Cuando nosotros lo cancelamos, básicamente estamos dentro de un secuestro y no podemos pensar más allá que lo que la emoción nos representa. Wow. Es interesante eh, escuchar eso, doctor, porque me quedé patinando en que en eso de las novelas. Y sí es cierto, pero hoy en día existe todavía, doctor. Ya posiblemente ya no la novela, pero la serie. Exacto. Yo comentaba de cuando yo llegué aquí, cómo se me hizo así llamativo esa situación, porque yo no estaba familiarizado con eso. Para mí las novelas, pues desde niño siempre eran así más como para el Para la aspecto mujer, femenil sí. y no para los hombres. Entonces, y luego mi hermano, yo crecí con mis tías, con mi madre, con mi hermana, y todo el tiempo era estar viendo novelas. Entonces, Ya. yo en lugar de agarrar una adicción hacia las novelas, le agarré Celibia, sí. ajá, cierto recelo y me mantuve Sí. alejado de eso y dije, no, yo no voy a caer en este tipo de circunstancias. Yo creo que muchos de nosotros igual. Ujú. Eh, También hay cosas que, como dices, se nos secuestran, se roban toda nuestra atención. eh, Incluso, igual no diario, posiblemente como nosotros que nos gusta el fútbol. A veces yo solamente veo un solo partido de fútbol a la semana Ujú. y sabe de quién es. Pero conozco personas que se chutan toda la liga, toda la campaña. O sea, prácticamente lo secuestran desde el viernes, sábado y domingo. Ya, mira, aquí acabas de comentar algo muy cierto. Solamente veo un juego a la semana. Pero, ¿cuántas veces los demás días que no lo ves piensas acerca de ese juego? Y para ser honesto, salgo muy rápido del trance, de la emoción. Ujú. Me concentro ya en lo que tengo que hacer. Para serle sincero, no Ya, no, estoy, no, 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 adelante. lo veo, perdió, ganó, Ya. se fue. Ese mismo día, en la noche, ya para el siguiente día ya Ok, regular. aquí necesito hacer un pequeño paréntesis para dar más información científica. Nuestro cerebro tiene entre 60 y 80 mil pensamientos diarios, Sí, de los cuales no somos nosotros conscientes ni siquiera del 0.001%. de recordar. Ujú. O sea, imagínate, porque ahorita son de 60 a 80 mil. ¿Cuánto vendría siendo el 0.001? Uf, Y si yo ahorita te pregunto, por favor, dime 10 pensamientos que hayas tenido en el día, igual y me nombras 3 o 4. Quizás llegas a 5. Los demás te va a costar trabajo. Y sí, muchos de ellos van alrededor precisamente de aquello que nos interesa, pero casi todos van hacia el lado negativo, no hacia el lado positivo. Por eso la importancia de estar nosotros reflexionando, revisando nuestros pensamientos, porque si dejamos a nuestro cerebro correr solo, indudablemente, si no lo tenemos programado para las cosas buenas, indudablemente se va a inclinar al mal. pero ¿por qué? Porque fueron muy fugaces o porque realmente no fueron tan importantes. Solo Ahorita, llegó la no, idea. ahorita dijiste algo. Ahorita yo salgo de esa emoción rápido. Acabas de enganchar lo que acabamos de decir. La emoción. Cuando ya hay una emoción, aunque tú no te des cuenta, comienza a estar dando vueltas en tu cerebro. Y es algo bien sencillo. ¿Recuerdas cuando eras chiquillo y una chica te gustaba? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces al día lo pensabas? Uf, bueno, sí, muchos. Sí, me explico, porque eras más consciente. Mientras más va pasando el tiempo, a veces nos volvemos no conscientes, no inconscientes, inconscientes es algo diferente, nos volvemos no conscientes de nuestros pensamientos y dejamos pasar ese proceso que debería de estar en nuestro control y dejamos que nuestra mente piense lo que quiere. Un ejemplo, vas manejando, acabas de ver el partido y de repente, sí, esta es la calabació, esto, lo otro. Conscientemente tú te desconectaste, Ah, pero inconscientemente lo sigues ah, trabajando. ok. Sí me explico. Antes del partido, mañana va a estar el partido, eso, lo otro. Y comienzas a revivir ciertas emociones, Mm. ciertas situaciones, etcétera. Eso es natural, así es como funciona nuestro cerebro. Ahora, estamos hablando de algo en cierta forma sin mucha importancia.
Muchos me van a decir, no, es que sí es importante en mi vida, y eso se respeta. Pero a lo que me refiero es sin mucha importancia, porque puedes vivir con eso o sin eso. Es una elección. Pero es una emoción que me perjudica. No necesariamente, depende tú cómo la Digo, asimiles. tocando el tema, ¿verdad? Sí, sí, mira, donde te va a perjudicar es en donde tú te enganches y comiences a vivir físicamente aquello que tú estás viendo y que mueve tu emoción, y que comiences a buscar una manera destructiva. Aquellos que de repente se engachan y comienzan a soltar trancazos, insultos, etcétera, definitivamente les está haciendo daño. Ese ya es una emoción que Sí, me ya, arruina. ya va hacia el punto de que te está arruinando. Eh, ¿Por qué? Porque estás precisamente en un secuestro emocional, el cual no te permite pensar. ¿Cuántas veces has visto, ya sea a través de videos o te ha tocado vivirlo, que de repente hay dos equipos y de repente, pues del equipo contrario entraron a la porra que no les pertenecía? Y pues están bien prendidos, esto, lo otro, y sabiendo que son pocos contra muchos, aún así se atreven a soltar insultos y esto y lo otro. No están pensando Les ganó la racionalmente, emoción, ¿no? no están analizando la situación, no están analizando el peligro, y son capaces de, doy mi vida, mi equipo. No, no es tu equipo, tú eres un fanático. Pues sí. Tú ni siquiera lo estás jugando, y sin embargo se juega la playera. No, tranquilo, eres un fanático y te estás comprando una playera que representa algo. Nada más, no son conscientes precisamente de eso. Y muchas personas, ahorita que lo estoy comentando, te aseguro que muchos se podrían ofender por lo que estoy diciendo. Sí me explico, pero no lo están racionalizando, lo están sintiendo. Y al sentirlo, no necesariamente tú lo asimilas. Ahora, comenté ahorita, esto pues simplemente es como tú lo analices, te perjudica o no dependiendo tú cómo lo tomes, pero la realidad es que no tiene nada que ver con tu vida. El equipo es el equipo con un fanático o sin un fanático, Sí, sí, con sí. fanáticos o sin fanáticos. El equipo tiene sus jugadores, los cuales dependen y ganan a través de ellos. Los fanáticos no ganan absolutamente nada. No sé si me estoy Sí, sí, sí. explicando. Pero sin embargo, hay situaciones en las cuales sí dependen más cosas. Y ahí ese tipo de situaciones y ese tipo de pensamientos suelen rondar más nuestra mente, creando una red neural que termina jodiendo o ayudándonos a salir adelante. Ya. Esto es más Y común, déjame lo anoto, porque si no se me va a ya. olvidar de hablar de la red neural. Ajá. Esto Sigue, es mi más hermano. común en el género masculino, doctor, definitivamente. Y ahorita que tocamos ese tema, nunca he visto a una mujer o un grupo de mujeres reunidas celebrando algo o haciendo algo que las enganche así. Sí los hay, sí O los hay. sea, más digamos en el fútbol, ¿verdad? Ujú, Pero no las veo en otras actividades, como por ejemplo nosotros más los hombres es el deporte, ¿no? En este caso, pues lo que sea. ujú. Incluso puede ser hasta de badminton. Nos fanatizamos. Pero no lo veo tanto en las mujeres. ¿Por qué, doctor? No, es que sí los hay, mi hermano, simplemente que nos movemos en núcleos diferentes. Suponiendo, hice un pequeño estudio acerca de por qué los hombres se enganchan a ciertas cosas más rudas y las mujeres a ciertas cosas más pasivas, entre comillas, ¿no? Y resulta que nosotros no tocamos mucho ese núcleo porque nos mantenemos alejados y cada quien en sus cosas. Pero hay muchos grupos de mujeres de club de lectura, en donde la parte principal de su lectura son las novelas. No sé si de repente lo has escuchado. No, No se da mucho porque en nuestra sociedad no son mucho de lectura. Pregúntale a cualquier persona cuántos libros has leído este año y te van a decir escasamente tres. ya. Escasamente. Y si no, ni uno. Y la gran mayoría, estamos hablando de un 90%, ni siquiera. Han visto muchos libros, pero ni siquiera han leído la mitad de uno. Pero coméntales acerca de otras cosas. Vámonos a otro extremo, el alcohol. No has leído ni un libro, ¿cuántas botellas ya te has echado? Ah, bueno.
Sí, me explico. Continuamos, doctor. Ok, exacto. Entonces, precisamente ese es el punto. Nosotros a veces educamos a nuestro cerebro hacia las cosas negativas y no hacia las cosas positivas. Y de esa manera nosotros vamos provocando que nuestro sistema límbico, nuestro cerebro límbico, se enganche con nuestro cerebro primitivo y nos cause que nosotros seamos secuestrados frecuentemente, no nos demos cuenta y hagamos cosas de las cuales nos terminamos arrepintiendo más adelante. Wow. Sí, cierto. Ujú. Ahora, el cerebro límbico, ¿qué es el cerebro límbico? Normalmente es considerado el cerebro emocional y contiene a la amígdala y al hipotálamo. Estos son los responsables de la capacidad de sentir emociones. El sistema límbico también se conoce como cerebro emocional. Esto se debe a que es la parte del cerebro que regula las emociones. Emociones principales como el miedo, la ira y la alegría. Eh, La amígdala, junto con el cerebro límbico y junto con el hipotálamo y con el tálamo, comparten algo que es la selección de recuerdos. Tiene que ver mucho con la parte de la memoria. Y selecciona aquellos recuerdos que representan algo emotivo para nosotros. Y lo selecciona en bueno y en malo. Cuando yo te menciono a ti, recuerdas, no vamos a tocar personas ni nada por el Claro. estilo, simplemente vamos a hacer una comparación imaginativa. Quiero que pienses en una persona que fue importante en tu vida y ya no está. Piensa en una cosa que haya sido importante de esa persona para ti y dime cómo te sientes. Simplemente medio vívelo. Ahora, piensa en algo que te haya hecho mal, lo cual provocó que por algo no estén juntos. Mm. Bueno, había pensado otra. Bueno, No, en alguien que emocionalmente tengas o una o emoción. hayas tenido una conexión. Ok. Sobre todo hablando de parejas Ok, ok, sentimentales. ok. ¿Ok? ¿Notas la diferencia de emoción? Sí. ¿Sí? Ok. La emoción. La emoción es muy fuerte, pero poco duradera en el tiempo. Pero tiene un pequeño problema que muchos descuidan. Muchos piensan, ah, esto ya lo viví, ya lo superé, ya lo dejé, etcétera. Cuando el recuerdo vive, la emoción revive en la misma magnitud o mayor de cuando sucedió. Wow. Piensa en esto, piensa en alguien que te hizo enojar de verdad y que ya lo dejaste en el tiempo. Lo revives y te vuelves a encabritar. Sí, es muy común. Te vuelves a Sí, 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 encabritar. sí, sí. Vuelves, ah, pues, ¿por qué permití eso? Y ya pasó hace 20 años. Sí, Y después de 20 años sigue teniendo el mismo peso. sí, pero y muy pocas personas también, logran desconectarse rápido, ¿no? Ujú. Hay quienes se vuelven a enganchar y duran hasta una semana enojados otra vez Sí. por un recuerdo de 3 segundos que les llegó, duran enojados otras. Y hay personas que duran toda su vida. Sí, es cierto. Eh, Hace tiempo, bueno, tú sabrás que mis principales ídolos en cierta forma cuando yo comencé en esto de las conferencias y todo eso, pues bueno, uno que no tuve oportunidad de conocer, Napoleón Hill, del cual aprendí muchísimo a través de sus libros, y otro, el maestro en paz descanse, Miguel Ángel Cornejo, Cornejo, sí. el cual decía algo muy que me llama la atención. Dice, en una de las conferencias que di, al terminar, hablé de la liberación emocional y lo importante que era salirnos nosotros de esa cárcel. Él lo comparaba a una cárcel. Él no hablaba de neurociencia, etcétera. Él lo hablaba un poquito más general, ¿no? Y él dice que al final terminó y todo, se acercó a él una mujer que le dijo, oye, ¿y cómo puedo liberar a mi padre? Y él le preguntó, oye, pues si tu padre vive, no, ya tiene como 10 años que se murió, ¿no? Ok, ¿y desde cuándo sientes esto contra tu padre? Ya llevo como 20 años. O sea, el señor ya había hasta muerto y la mujer aún seguía viviendo ese rencor en contra del padre. O sea, estaba viviendo su propia cárcel emocional. No era libre. Ahorita que menciona eso, doctor, tengo un caso Ujú. que le voy a platicar ya después más en privado y precisamente está pasando por esa situación. Una persona que ya tiene sus años y es un adulto, pero aún sigue enganchado en esa situación. El que la decisión de otras personas le han arruinado su vida y no ha podido salir de ahí. Ya. Mira, ese tipo de personas yo que les recomendaría.
Mira, yo les recomendaría, hay varios talleres que se llaman Sanando el Niño Interior, pero hay varios talleres que son manejados por personas no capacitadas. Yo les recomendaría, busca algún taller así a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra, alguien que cuando revivas la emoción te ayude a saber cómo canalizarla, y no alguien que simplemente la revivas, llores y te emociones y todo el mundo alrededor se emocione y después no sepas qué hacer con ello. Hay puertas que abrimos que tenemos que aprender a cerrar. Eh, Parte de la terapia que yo hago es trabajar con la emoción, no con el recuerdo. Tú me dices, es que yo recuerdo que esto sucedió, etcétera, etcétera. ¿Qué emoción está generando? Ah, me está generando odio, rencor, coraje, ira, etcétera. Entonces trabajamos sobre las emociones, no sobre los recuerdos. Cuando tú trabajas sobre las emociones, es como si le quitaras las baterías al aparato. El aparato sigue existiendo. Ese es tu recuerdo. La emoción es la energía que tú le diste al Ok. aparato. Entonces, al quitárselo, siguen existiendo de manera individual y ya no hay una conexión. Eso te permite vivir más satisfecho a pesar de que lo recuerdes. Pero, si- ¿y si deja ahí el aparato? Ujú. Eh, ¿Puede llegar un momento en el que le den ganas de volver a poner pilas? Definitivamente, por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes. La felicidad es una decisión. Ya lo habíamos comentado, el cerebro humano no está programado para ser feliz, está programado para sobrevivir. El ser feliz es una decisión y para hacer una decisión necesitamos cortar. La palabra decisión tiene que ver con cortar, perdón. Una disculpa. Eh, si tú decides, yo decido ser feliz, entonces, ¿qué cortas en tu vida que no te permita ser feliz? Si tú, cuando ya cortaste, decides después unir, entonces ten precaución, porque vas a revivir aquello que te lastimaba. Precisamente lo que acabamos de comentar, ese recuerdo que te lastimaba puede llegar a la misma intensidad o incluso mayor. Lo voy a comparar con algo que a lo mejor ni al caso. No, tú dale. Es como si me puse a dieta, bajé mis 30, 40 libras y después me descuido y viene el rebote. Podríamos compararlo con algo así. Hay una parte emocional que está ligado a eso. Y la parte emocional es el miedo, sobre todo que nosotros eh, tenemos desde niños. Cuando tú sufres miedo desde niño, comienzas a ir acumulando, sobre todo grasa, y eso es uno de los principales problemas emocionales que causa la obesidad. Y pues llega el momento en el que tú adelgazas, sigues ciertos programas, ciertas dietas, cierto ejercicio, bla, 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 y terminas alcanzando tu peso ideal, tu figura ideal, etcétera. Pero después llega el momento en el que te cansa porque es disciplina. Es disciplina. Y si no estás acostumbrado a disciplinarte, va a llegar el momento en el que te canses. Y cuando te canses, vas a dejar de hacer aquello que te mantuvo para llegar a las metas que tú te marcaste. Y vas a comenzar a descuidarte y te vas a dar chance de cosas que no tenías que darte chance. Y cuando te des cuenta, mangos, es el Ok. efecto rebote. El efecto rebote casi siempre es por la falta de disciplina que habíamos adquirido para lograr estar como estábamos. Esto puede ser comparado entonces con esta parte emocional. Ligeramente, sí, Ok. ligeramente, pero sí tiene que ver, porque mucho tiene que ver, si nos vamos ya a la parte física, ya tiene que ver alergias, todos tenemos alergias, aunque aún no se noten. No, normalmente comienzan a salir ya delante de los 30, 35 años. Por ejemplo, yo tengo alergias al pasto, mi hermano. Y antes no las tenía, yo me rocaba en el pasto como si nada. Claro. Actualmente ya no lo puedo hacer, ¿no? Antes tenía una alergia que cada vez que cambiaba el clima me salía la alergia. Y pues actualmente ya no, ¿por qué? Porque fui reforzando mi sistema inmunológico, pero hay alergias de las cuales pues ya las conozco, ya se detonaron, ya no me puedo deshacer de ellas, por mucho que yo refuerce mi sistema inmunológico. ¿Por qué no nos da cuando somos niños? Porque nuestro sistema inmunológico está súper fuerte, cosa que se va debilitando con el paso de los años. Ujú. Perfecto. Pero bueno, el sistema límbico es una red de neuronas que también participa en el aprendizaje y la memoria. Componentes principales, la amígdala, que es la estructura que participa en las emociones, el aprendizaje y la memoria. El programa de hace 2 semanas hablamos en específico qué era la amígdala. De hecho, hasta sacamos el Ah, quedó. cerebro y vimos la amígdala y todo, para que si quieres saber más, vete a 2 programas atrás. Y el hipocampo, la cual es la estructura que participa en el aprendizaje y la memoria. Aquí hago otro paréntesis. La amígdala te ayuda a estar en un sistema
o en una parte de alerta, siempre alerta, lo cual te termina estresando. El hipocampo es el que regula la amígdala y te hace estar en un estado más sereno, más de calma. Y ambos todo el día deben de estar así. Deben de estar así. ¿Por qué? Porque si vas manejando, tu amígdala debe de estar alerta para algún tipo de situación de peligro que represente hacia ti y esa es la que te permite que a través de ese sistema tu subconsciente pueda reaccionar. ¿Sí me explico? Ok. ¿Ok? Y de repente, bueno, esquivé, los reflejos, todo eso tiene que ver más con el subconsciente que con el consciente. El hipocampo en ese momento tiene que bajar su frecuencia para que la amígdala tome el control. Pero ya dejaste de manejar, ya no necesitas ese tipo de alerta. Entonces tenemos ahora que permitir que la amígdala baje y el hipocampo regule la amígdala o suba en este caso. Y el mantenerlos en un balance perfecto es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Hay muchas personas que dicen a través de la meditación yo lo logro y sí tienen mucha razón, pero son personas que quizás están enclaustradas en un monasterio, no se ponen en peligro, nadie, prácticamente toda su vida es la meditación, quizás ellos lo logren. En nuestra vida, en las ciudades, los que tenemos que salir a trabajar, los que tenemos que manejar, etcétera, de manera consciente o inconsciente siempre estamos en ese juego. Uh-huh. Bien, entonces eso es lo que compone sobre todo a la amígdala. Eh, el hipotálamo es la estructura que regula las funciones vitales, tales como la temperatura corporal, el hambre, la sed y el sueño. El hipotálamo. El hipotálamo. Uh-huh. El tálamo y el hipotálamo son dos estructuras. Después hablaremos con ellas. Ahorita nada más es un pequeño, mm, como un pequeño toque de más o menos qué es lo que hace. Estas tres estructuras son las que componen principalmente al sistema límbico, al cerebro límbico. Pero aparte de eso existen otras. Una de ellas es el cuerpo estriado. Y esto ya vamos a entrar un poquito más a materia de por qué esas emociones me terminan arruinando. ¿Ok? Más los voy a confundir. Simplemente es para que ahorita sepan. Pero hay uno en específico en el que les voy a hablar. Las funciones del cuerpo estriado regula el movimiento, participa en las funciones cognitivas. Esto lo voy a explicar en el siguiente programa, que es una función cognitiva, ya que tiene que ver un poquito más con el cerebro neurocórtex. Participa en funciones emocionales, contribuye a la formación de hábitos. La estructura del cuerpo estriado. El cuerpo estriado está ubicado en cada hemisferio cerebral. Recordemos que tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo. El izquierdo es lógico, el derecho es imaginativo. Eh, el núcleo caudado es largo y estrecho y la cola del caudado es delgada y alargada, quiere decir que tiene un buen tamaño. El núcleo lenticular tiene forma de cuña y está formado por el globo pálido y el putamen, vías directas e indirectas del cuerpo estriado. Las vías directas e indirectas del cuerpo estriado son cruciales para controlar la suavidad del movimiento y la formación de hábitos. Si nosotros no tuviésemos este tipo de estructuras dentro de nuestro cerebro, nosotros seríamos incapaces de actuar de manera ruda y de manera sensible. También nos ayuda a todo eso, ¿ok? La vía directa es excitadora, mientras que la vía indirecta es inhibidora, precisamente. Uno excita, el otro inhibe. Uno te prende, el otro te calma. ¿Ok? Bien. Dentro del cuerpo estriado hay un núcleo en específico que ese es en el que nos vamos a enfocar un poquito más el día de hoy. Este se llama núcleo accumbens, que se encuentra en la parte basal del cerebro anterior en el procéfalo rosal y ventral. Está entre el núcleo caudado y el putamen. El núcleo accumbens es una parte pequeña del cerebro, y aquí están los otros dos núcleos. Entre esos tres forman parte del cuerpo estriado. Pero el núcleo accumbens es una parte del sistema límbico y del circuito de recompensa del cerebro. Se encarga de clasificar las sensaciones que percibimos como el placer, la recompensa o el castigo. Y este es uno de los puntos importantes de por cuál a veces las personas caen en adicciones. Gracias a este famoso núcleo accumbens. El núcleo accumbens está asociado con la vía mesolímbica de la dopamina.
que es un neurotransmisor que desempeña un papel clave en la experiencia de la recompensa y el placer. Eso quiere decir que cuando nosotros necesitamos esa dopamina, el núcleo accumbens está activo Wow. y necesita esa dosis de dopamina para mantenerse con calma. Esto quiere decir que en el caso de los adictos necesitan esa adicción, cubrir esa adicción para que el núcleo accumbens pueda mantenerse en calma y no les genere esa ansiedad. Y recordemos que es el, el núcleo que se encuentra o que se encarga de la recompensa inmediata. ¿Ok? Un ejemplo, una persona que le gusta fumar, su núcleo accumbens no tiene esa dopamina. Y de repente, no sé si los has visto, que dejan de fumar y están nerviosos, etcétera, y todo. Sí, Y de repente prenden un cigarro y hasta parece que recuperaron la vida. Sí, me explico. Hay una recompensa inmediata. Se suelta la dopamina llega al núcleo accumbens, el núcleo accumbens da placer y la claro, persona se siente en calma. claro. Son todas una sustancia genera otra sustancia que va. Ok, Exacto. sí. Ujú. Y eso nosotros lo podemos meter en casi todos los vicios de los cuales somos adictos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, uno de mis vicios es hacer ejercicio. Yo de repente me siento igual inquieto, esto, lo otro, voy, hago ejercicio, ay, qué rico se Mm, siente. ¿Sí me explico? Y siento esa dosis de dopamina mientras lo estoy haciendo. Aparte se junta la adrenalina, se juntan otras cosas para mantenerme activo y ponerme a desempeñar la labor que yo necesito hacer en ese momento. Pero es una adicción. claro. Las adicciones pueden ser buenas, positivas, o pueden ser malas y negativas. Mientras que no lleguen al exceso, ¿no? Mientras que no lleguen al exceso, casi toda adicción tiene un poco Porque de exceso. hasta adicciones sanas Sí. pueden llegar a ser peligrosas si no se manejan, Ujú. ¿verdad? Doctor, pues, qué complejo es nuestro cerebro, pero qué mágico a la vez Sí. también. O sea, es algo que no podemos ver porque está dentro de nosotros, ¿verdad? Ujú. Es intangible, por decirlo así, ¿no? Que no No, lo podemos tocar, el cerebro es tangible. Lo que es intangible es la mente. la mente. La mente es la que es intangible. No, es como el teléfono. El teléfono yo lo puedo tocar, esto Sí, sería el el teléfono cerebro. es tangible, ajá. El cerebro. La mente serían los programas. No sé cómo funcionan los programas, pero funcionan. Sí, Nada más le doy un clic y esas vendrían siendo las partes del cerebro que ok. toco. Pero cómo funciona, cómo se activa, cómo se comunica y todo lo demás es lo que yo no puedo ver. Bueno, ah, yo tenía otra idea, ¿no? Ajá. Mi cerebro está dentro de mi cráneo. Ujú. Por lo tanto, yo tenía la idea de que era intangible porque solamente toco mi hueso. No, mira, tenemos que ser un poquito más A ver, conscientes. Tienes tu corazón, no lo tocas, no. ¿no? Pero ¿qué sucede si llegamos a abrir el cuerpo? Ah, Vas bueno, a tocarlo, bueno, sí. porque es un órgano. El cerebro es un órgano y es un músculo a la vez. Por eso es que es tangible, porque puedes tocarlo. Intangible es con lo que trabaja adentro y eso se le llama mente. Que merece todos mis pensamientos y mis ideas y Exacto. todo el rollo. Ujú. Ok, ¿Alguna vez has visto un pensamiento? nunca. Pero has visto los resultados de ese Bueno, pensamiento. sí. Ujú. Entonces, recuerda, todo lo que nosotros hemos hecho, incluso esta pluma, que puede ser algo insignificante para muchos, tuvo que haber pasado por el proceso de un pensamiento. Claro. El pensamiento tuvo una realización, una planificación, etcétera. Entró a la parte emocional y se fue a la parte material. Por eso piensa, siente y actúa. Mm, ¿Sí ok, me explico? ¿Sí? perfecto, doctor. Entonces, más o menos como para explicarlo un poquito Wow. más en concreto y tengamos una idea clara de todo lo que Nos es. pasaríamos horas y horas hablando de cómo funciona nuestro cerebro, Ujú. este, porque de una cosa va saliendo otra y otra Exacto. hasta el más mínimo tejido, ¿no? Que puede ser para algo muy importante. Sí, Doctor, son ya las 8 de la noche con 42 minutos, mi cuarenta y hermano. dos minutos y Ujú. tenemos gente que ya puso ahí sus comentarios, sus Sí, saludos. sí, Vamos a sí. darle la atención que le parece. Claro que sí. A Seidi dice bonita y bendecida noche, doctor Carlos, Miguel Maracay y a todos los presentes. Mi querida Seidi, un abrazote y muchas gracias por vernos. Bueno, hay varios conectados que aquí me aparecen, pero no mandan saludos. Entonces, igual manden aunque sea un.
Sí, Doble, para ¿cómo que están? podamos Exacto. agradecer. Lu Aguilar dice, buenas noches, es un gusto escuchar su programa, siempre espero con ansias los días martes. Mira, qué hermoso mensaje y créeme que es parte del salario espiritual que nosotros recibimos de parte de ustedes, porque recuerden que nosotros debemos de tener diferentes satisfacciones, la satisfacción económica, la satisfacción física, y esto es parte de la satisfacción espiritual que Espiritual. nosotros recibimos. Sí, Gracias, sí. gracias, Lu, te lo agradezco y de verdad muy agradecidos de que de verdad no he visto que quizás ha faltado en alguno, pero de año y cacho que ya llevamos con el programa, prácticamente no ha faltado. Gracias, gracias por abrirnos un espacio en tu tiempo, en tus emociones, en tus pensamientos. Gracias, de verdad lo apreciamos mucho. Sadie dice, gracias a Dios que he podido dejar el pasado y no vivirlo como un presente. Que me acuerdo, claro que sí, pero decidí salir rápido de eso y seguir adelante. Exacto, pero tuvo que haber pasado por un proceso. Y aparte dice, no me molesta ni me entristezco, pero todo lo que tuviste que haber pasado para poder soltar precisamente eso, desligar la emoción del recuerdo, que es lo que explicaba hace un momento acerca de un aparato Ajá. eléctrico. Le quitas, el aparato es el recuerdo, la batería es la emoción que tú le pones a ese recuerdo. Sí, Cuando tú logras separarlo, lo recuerdas, ya no hace daño. bien. En mi caso, yo te podría decir, yo mi niñez igual, ya la superé, ya la dejé, etcétera. Pero hay momentos en los que me pega. Hay momentos en los que me pega y yo te podría decir antes cada vez que hablaba de mi niñez, pues lloraba. Actualmente ya no es cada vez que hablo, ya es de vez en cuando, pero aún no lo he podido dejar al 100% porque depende qué tan fuerte te haya impactado. Y también esas situaciones como que son parte de su vida, de lo que lo motivó A salir a ir más adelante, a vivir. adelante, ¿no? También creo que Exacto. también si quita todos esos recuerdos, como que también le quitaría algo Sí, en cierta a forma ese es así. reflejo de lo que soy, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú transmites una noticia de manera, bueno, pues el día de hoy hubo un choque aquí en la Peoria y la Colfax y hubo 3 heridos y pues listo. Cosa diferente. No manches, hubo un choque, me tocó verlo, vi cuando sacaron a las personas y tú le pones emoción, Sí, transmites un mensaje diferente a que claro, si no le tienes la emoción. claro, claro. Entonces, ¿es importante? Sí. Sí. Sí, simplemente puede ser que sea dañino, que no sea dañino. Isabel Ortiz dice, buenas noches, Sensei, y Maracay, saludos. Saludos, saludos. Preciosa, un saludote. Seidi Castañeda dice, ejemplo, extraño a mis nietas que se fueron a vivir a otra ciudad, pero es la vida de ellas y decisión de sus padres, así que yo decido salir del pensamiento triste y seguir feliz por ellas y más por mí. Claro. Y a eso yo quiero agregarle ahí que quizás Sadie le puso una palabra clave que es gratitud. Por eso es que lo vive así, porque agradezco a mis nietas, agradezco que están, agradezco que estuvieron y donde estén, pues bueno, en algún momento nos vamos a volver a encontrar, ¿no? Sí. Entonces, esa parte y de repente, más adelante vamos a hablar de qué es lo que debo hacer, ¿ok? Bien, Guadalupe Mancera dice saludos y buenas noches, Lupita. Saludos, Un Lupita. abrazo, preciosa. Imparables Divinas dice, hola chicos, saludos y bendiciones, preciosa. Gracias por estar aquí con nosotros, te lo agradecemos. Y pues bien, continuamos nuevamente con el núcleo accumbens, que es más importante de lo que nosotros pensamos. Em, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para evitar un secuestro emocional? Em, Tenemos que aprender a través de nuestro cerebro, neurocórtex, cómo poder regular los otros dos cerebros. Y tenemos que darle a nuestro cerebro neurocórtex el poder para que a través de él podamos nosotros comenzar a regular precisamente aquello que nos está haciendo daño. Pero eso lo vamos a tratar en un programa siguiente. En específico vamos a hablar del neurocórtex, qué hacer y qué no hacer. Lo que ahorita yo te puedo decir es que aquello que sientes que te está emocionando de más, ya sea positivo o negativo, comienza a aprender a mantener una distancia. A veces podemos mantener una distancia física. Sabes que esto no me gusta, pues mejor me alejo y me voy por otro camino. No me gusta pasar por estas calles, pues busca alguna otra alternativa, algo que no te afecte emocionalmente. Esa sería una solución lógica, fácil y rápida. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si hay personas en las cuales, pues bueno, y a veces es un familiar, desgraciadamente a veces es un familiar? Está ese familiar el cual te
te impulsa, te reta o te empuja a vivir situaciones que tú ya no quieres revivir. Y no puedes tomar distancia, porque aunque tomes distancia, te lo llevas contigo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Comenzar a tomar distancia emocional, quizás no presencial, pero sí emocional. Y comenzar a deslindar tu responsabilidad. ¿Sabes qué? Es que me acuerdo cuando tú eras niño que me golpeaste y esto, lo otro. Tú, sí, pero tú me hiciste esto. Ok, bueno, ya deja tú de seguirle el juego. Comienza, ok, pues lamento que te sientas así. Yo ya lo superé, ya ni me acordaba. Le quitas el peso. Lamento que tú sigas viviendo en el pasado. Lamento que esto te siga doliendo. Quizás en su momento te hice daño, discúlpame, ya no lo recuerdo. E indirectamente vas a ayudar a la otra persona a que también le vaya quitando el peso emocional a aquello que le estaba lastimando. Es un poco difícil porque hay gente que, híjole, Y que se superclava. guarda rencor, pero cañón. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, regresamos con el núcleo accumbens. A ver, La disfunción del núcleo accumbens está implicada en diversos trastornos psiquiátricos, como las adicciones, lo cual acabamos de hablar, la depresión y la esquizofrenia. Por eso es importante saber darle la dopamina que necesita el núcleo accumbens de una manera adecuada. Si sé que, mira, muchas personas, y esto ya es un dato científico, eh, hay varios sistemas a través de los cuales se enseña a una persona a dejar de fumar. Y el cerebro, cuando comienza a requerir precisamente que la persona fume, no es necesariamente el humo. El cerebro necesita oxígeno. Y se ha hecho la prueba con muchas personas. Es que tengo la necesidad de fumar. Ok, estás ansioso, estás tenso, tu cerebro no está oxigenando. Detente. En muchos casos se ha hecho un placebo. Un placebo es aquello que te engaña y te hace creer que es una medicina. Entonces se ha utilizado un placebo de un cigarro que no tiene ninguna sustancia más que el puro humo. Pero se les ha hecho creer que es importante. Un ejemplo, los vapors o los, no sé cómo se les llama en otros lugares, el cigarro electrónico quizás, pero simplemente con agua, con vapor de agua. No tiene ninguna otra sustancia. Y se ha notado que las personas que le dan el jalón lo hacen muy profundo. Y esa profundidad relaja el sistema nervioso y permite que el cerebro se oxigene, dando la sensación de relajación. Estoy en paz, estoy en calma. Es una forma de engañar a nuestro sí, cerebro. sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Ujú. ¿Sí? Pero recordemos que cuando este núcleo accumbens está trabajando en disfunción, nos puede joder la vida. Claro. Por eso es importante saber de qué manera le puedo dar dopamina a mi cerebro sin que éste me termine jodiendo a mí. Juan Aguilar nos dice, buenas noches, habría de hablar de la corteza prefrontal, ya que está hablando del cerebro. Me parece muy interesante esa parte, cómo afecta en asesinos y cómo gente se ha golpeado, cómo gente que se ha golpeado ha cambiado. Precisamente la parte prefrontal tiene que ver con el cerebro neurocórtex y eso es lo que vamos a hablar dentro de uno o dos programas más, pero gracias por tu sugerencia, lo vamos a tocar. El tocar el por qué se vuelven asesinos o algo así, no siento que nos competa en este tipo de programas, porque entonces ya caeríamos en otro tipo de segmento, por así decirlo. Nuestra parte de segmento es enseñarle a aquellas personas cómo funciona de manera lógica, de manera neurocientífica, cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus emociones, qué puedes hacer con ellas, etcétera. Ya meternos a asesinos seriales y todo eso ya es un poquito más delicado. Por eso ahorita comentaba, la disfunción del núcleo accumbens te puede volver esquizofrénico, te puede volver depresivo, etcétera. Y la esquizofrenia a veces te puede hacer cometer cosas de las cuales te terminas arrepintiendo. Yo creo que es esa parte, ¿no? El Exacto. conjunto. Ujú. La persona que está dañada que, de su Exacto. cerebro, pero Sí. y desarrolla todo eso que acaba Ujú. de comentar el doctor, en Exacto. donde los lleva a tomar decisiones Ujú. ya Exacto, trágicas, ¿no? exacto, Ya exacto. letales. Entonces, simplemente ahí sí te pido una disculpa que no toquemos esos temas, pero siento que entonces ahí ya nos desviaríamos un poco del concepto del programa y nos volveríamos un poquito más psicólogos y nosotros no somos psicólogos, no somos especialistas en En esos temas. psicología. Entonces, no quiero que comentemos algo que no dominemos y que podamos confundir a alguien. Sí, Nuestra, sería, sí, sí.
Es la parte de... Exacto. Ujú. Nuestra intención es simplemente tratar de brindar un poquito de la educación que nosotros tenemos y compartirla con aquellas personas que consideramos esta información les puede ayudar. ¿Cuántas personas conoces que saben cómo funciona su cerebro? Muy pocas. En muchos casos quizás ninguna, ¿no? Yo creo, yo creo que ese tema que acaba de comentar Juan sería más de una persona que hace psicología y psiquiatría también, Psiquiatría, ajá, psiquiatría, exacto. ¿verdad? Sí, yo creo que ellos en profundidad podrían explicar mucho más acerca de qué es lo que motiva a una persona para volverse asesino. Fíjese, ahorita que toque ese tema, doctor, algún día sería bueno traer un profesional en esa rama, Sí, hacer como un programa especial nada quizás a más, distancia también, sí, ¿verdad? no estaría mal. Déjame checar, tengo varios compañeros que son psicólogos, algunos psiquiatras, etcétera. Déjame ver cuál de ellos podría ser que nos regalen un poquito de su Ya. tiempo y su experiencia para poder hablar acerca de eso. Pero bueno, no quiero Y les comprometerme en dejamos eso. el tema a los Al a profesionista. Ah, profesionistas, sí, exacto. Sí, para sí, que sí. vean que no estamos como que Sí, pateando. De esa exacto. manera tratar de buscarles un Sí, poquito de la información que quieren saber. No sé cuál sí. sea la intención, pero pues podríamos hacerlo en un futuro, doctor. Sí, Gracias. eso sí, definitivamente. Y ¿Cómo? gracias por tu Ya. sugerencia. Hablemos de otra parte que tiene que ver con el cuerpo estriado, el núcleo caudado. Este se encuentra en el encéfalo, en la profundidad de los hemisferios cerebrales cerca del tálamo y del núcleo lenticular. El núcleo caudado es una estructura subcortical que forma parte de los ganglios basales. Es una masa de sustancia gris en forma de C que está compuesta por la cabeza, el cuerpo y la cola. El núcleo caudado es importante para el control del movimiento, el aprendizaje y la memoria, pero sobre todo para la regulación emocional. Ninguna parte del cerebro que yo sepa, ya claro, que yo sepa, funciona independientemente. Siempre se relaciona con otras partes Claro. para darle soporte a lo que tienen que hacer. Es como un motor, ¿no? Exacto. Hasta lo más mínimo es importante, ¿no? Ujú. Ya, así es. Aparte de eso, también tenemos otra parte importante del cerebro, la cual se llama la ínsula de Royle. Esta ínsula, también conocida como corteza insular, es una estructura cerebral que se encuentra en ambos hemisferios del cerebro. ¿Dónde se encuentra? En la profundidad de la cisura de Silvio, entre los lóbulos frontal y temporal y parietal. Está rodeada por los opérculos frontal, parietal y temporal. Funciones: procesamiento del dolor, control emocional, procesamiento del lenguaje, procesamiento de la empatía, de la toma de decisiones, percepción de los estados del cuerpo, regulación de la actividad autónoma. La importancia: es un elemento fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Está relacionada con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, los trastornos de pánico, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo compulsivo. Te das cuenta como una cosita que tú digas, es que está ligada con más. Pero aquí el tip está en que si tú le das al núcleo accumbens la dopamina que necesita, permite que todos estos núcleos de los cuales acabo de hablar se mantengan bajo control. Wow. O sea, como una Es cosita, algo lo sencillo que me puede comentabas, ¿sí? impactar. Y cuando tú no le das al cerebro lo que el cerebro necesita, entonces comienza a mover otras estructuras, lo cual terminan transformando y pues bueno, haciendo que nuestra mente se vaya por rumbos a los cuales jamás queremos asomarnos y no nos damos cuenta en el momento en el que caemos en ellos. Y, y todo esto toda esta dopamina que comenta, doctor, ¿de qué manera, o sea, qué acción tendríamos que hacer o qué tendríamos que tomar? Ujú. Me imagino que ya para personas que están en un problema o una crisis mayor, ya está atendido por un especialista que me imagino que sí le han de administrar alguna En sustancia, ¿no? algunos casos, dependiendo del tipo de trastorno, necesita medicación. Medicación, ¿verdad? Y en alguno de los casos necesitan, eh, y eso es de lo que vamos a hablar más adelante, necesitamos entender cómo funciona nuestro segundo cerebro, que es conocido como la microbiota intestinal, o sea, el intestino. Eh,
Porque la microbiota tiene mucho que ver con aquellos neurotransmisores que nuestro cerebro necesita. Cuando nuestra microbiota está en disfunción, no sueltan los neurotransmisores importantes, sobre todo la serotonina, que en un 70-90% es segregada por nuestros intestinos, la cual llega hasta el cerebro. Entonces, al no tener esa serotonina que nuestro cuerpo necesita, nuestro cerebro necesita, comienza a tener cierta disfunción cerebral, lo cual se manifiesta en nuestro comportamiento. Fíjese, a mí me pasaba mucho algo muy raro, bueno, en un tiempo, ¿ah? Ahora ya no tanto, doctor. Pero yo hubo un par de años, me atrevo a decir, o un poquito más, en el que yo de repente me sentí así como que medio... y tenía que ir a comer un chocolate. Ya. Esa es una forma de darle satisfacción a nuestro cuerpo. Si te satisface un chocolate, es un tipo de recompensa inmediata que lo va a recibir el núcleo accumbens a través de la dopamina. Entonces, si eso te calma, hazlo. Solamente asegúrate de algo. No pases de tus calorías necesarias por día porque vas a comenzar a acumular grasa. Ya. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. O haz el ejercicio necesario para quemar las calorías que acabas de meter. Comer un chocolate te ayuda. De hecho, hay muchos expertos que dicen que el chocolate negro, el cacao, te ayuda a controlar esa necesidad que sientes de amor. Mm. ¿Por qué? Porque también activa otras partes que son necesarias en los neurotransmisores que necesita nuestro cerebro. Otro punto, haz ejercicio. También el ejercicio es lo que la mayoría de terapeutas te van a mandar a hacer porque el ejercicio detona casi todas aquellas hormonas que son llamadas hormonas de la felicidad, Y, de e- las cuales vamos a hablar el siguiente y programa. ese tiempo me dio la oportunidad de empezar a conocer, bueno, yo solo conocía a mi Carlos V, me dio la oportunidad de empezar a conocer diferentes marcas, sabores, que si estos tenían mucho azúcar, que si este no, que si este era más natural. Estuvo chida esa Ya, parte. sí, 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 Ya. sí. Me imagino que cuando estemos estudiando un poquito más acerca de eso, doctor, nos va a dar también ciertos tips de cómo podemos, que no necesariamente Exacto. es un chocolate, ¿no? Mira, es que hay varias formas de hacerlo, hay varias formas de hacerlo, pero tenemos que comprender. La mayoría de mis pacientes que llegan aquí y tienen un trastorno emocional, lo que yo trato de observar es, número uno, desahógate. Número uno, desahógate. Y aquí tenemos que ser conscientes y tenemos que tener precaución. El mejor enemigo que te vas a encontrar es el que se pasó por un buen amigo. Entonces, sé precavido en quien confías. Por eso yo siempre recomiendo, en lugar de que busques un amigo en el cual estás confiando ahorita, pero no sabes qué te espera en el futuro, mejor busca un terapeuta. Ok, Porque el terapeuta tiene un juramento. O claro. sea, puede hablar de casos, no de personas. El terapeuta no tiene nada que ver con tus No va a amistades. divulgar, ¿no? El terapeuta no tiene nada que ver con tu familia. Claro. Entonces, es una persona más de confiar que en sí un amigo. Tener precaución con eso. El terapeuta te va a aconsejar porque su objetivo es que tú sanes. El amigo quizás no es su objetivo que tú sanes, sino igual pescar, a ver qué pesca, qué te puede manipular, qué puede hacer, etcétera. Tiene intereses personales sobre ciertas Yes, sí, personas, sí, ¿no? sí. Entonces, o hay otros que simplemente es por el chisme. Entonces tenemos que entender ahí cómo funciona precisamente todo eso, ¿no? Entonces yo recomiendo que se desahoguen. Número uno es desahogarte. Número dos, algo que veo mucho en mis pacientes cuando comienzo a observarlos, y eso se nota a través de la iridología. El iris está conectado a nuestro sistema nervioso y cada una de las partes del iris representa un órgano o parte de nuestro cuerpo. Y algo que veo mucho es que sus intestinos están en disfunción. Eso quiere decir que vienen cargando materia de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacerles una limpieza colónica, después una limpieza hepática, después una limpieza de las vías urinarias y si podemos hacer también una limpieza de metales pesados, se puede hacer. Claro. Y en la mayoría de casos noto que simplemente ese hecho de la limpieza junto con un ajuste quiropráctico hace que las emociones bajen hasta un 60%. Doctor, si a lo mejor no tiene nada que ver con el tema, pero ahorita que comenta, que si toda esta información se le diera, por ejemplo, a esta gente que sufre de adicciones, que están en centros de recuperación, las famosas granjas, los anexos, ¿usted cree que cree que lo pudieran asimilar? Mira, ¿O yo es un poco difícil de acuerdo ya al estado en el que han estado?
eh, Mira, dentro de aquí la yo, adicción. yo necesito ser bien honesto. Para mí, la mejor medicina es aquella que te ayuda a prevenir. La medicina preventiva. Cuando tú ya caes, eh, un ejemplo, la medicina preventiva, perdón, primitiva, escuché. Sí. Ok, la medicina preventiva. Eh, Toma aquellos productos naturales que te pueden ayudar a mejorar tu salud, conocidos como complementos. Toma las vitaminas, toma el calcio, toma aquello. Eso te va a ayudar a tener músculos fuertes, huesos sanos, etcétera. Esa es la medicina preventiva. Ahora, ya tuviste una fractura. Ahora ya entra la medicina correctiva, la cual hay que hacer cirugía, hay que abrir, en muchos casos, la mayoría de gente a veces no sabe esto, un hueso que se rompe suele comenzar a soldar. Si no está alineado, suele soldar en falso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a volver a romper en ese lado? No. El hueso que sana, la cicatrización del hueso es tan fuerte que es parecida al concreto. No se va a volver a romper en esa parte, se va a romper en otra parte y puede ser peor la Pero, siguiente fractura. Entonces es recomendado eso. En muchos casos, cuando la gente se fracturó ahorita y pasan 2 o 3 semanas y el dolor, la molestia continúan, van al hospital y pues bueno, el hueso ya comenzó a soldar. Tienen que romper, volver a acomodar, poner objetos que te ayuden a alinear. Esos objetos pueden ser tornillos, pueden ser grapas, pueden ser clavos, pueden ser placas, etcétera. Sí me explico, para que alineen y el hueso quede como deba de quedar. Después de que el hueso ya soldó, pueden retirarse aquellos elementos que ayudaron a alinear. Esa es la medicina correctiva. Ya después, bueno, se le dan suplementos para que el cuerpo vuelva a estar sano. Una persona que ya es dependiente, yo recomendaría que, bueno, definitivamente tiene que tomar algún tipo de desintoxicante, tomar un tiempo sin la sustancia, mantenerse alejado de la sustancia, mantenerse alejado de aquellas personas, de aquellas circunstancias, de aquellos recuerdos, todo eso, que lo orillan precisamente a recaer y a solicitar esa sustancia. Por eso la mayoría de ellos son recluidos en lugares alejados de su núcleo habitual. no, Entonces, ahí es lo que nosotros debemos entender. Que lo pueden entender, sí, pero no mientras ellos están bajo el efecto de la sustancia adictiva. ok. Tienen que limpiarse y después de todo eso, toda esta información que se les da, ellos ya van a tener la herramienta para no volver a caer en sus vicios. Ujú. Wow. Pero bueno, Juan Aguilar nos dice, entiendo, gracias por contestar, es que quería ver su opinión acerca de cómo esa parte no deja distinguir lo bueno y lo malo, me imagino. Porque dice lo bueno y lo bueno. Ah, Entonces yo creo que quería decir lo bueno y lo malo. Leticia Rangel Vargas dice, hola, hola Leti. Mónica Vargas, hola mi querida Moni. Bueno, yo sé que allí la he visto en Albuquerque, Nuevo México, pero ella es de Belén, Nuevo México. Y dice, bendiciones dobles desde Belén, Nuevo México, Belén. hasta Colorado. Preciosa, un abrazo. Un Sí. abrazote y gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo. Nos manda igual un fuerte abrazo. Gracias, preciosa. Fer Vital nos dice, a ver qué día me invitan a su programa. Claro que sí, mi estimado. De Todos. hecho, no sé si tú tengas alguna especialidad o algo, y si no, no importa, porque tú puedes hacernos ciertas preguntas, ciertos casos, ciertas vivencias, y no sé si es que es posible que de repente podamos hacerlo como en Zoom. ¿Mm? Nunca se me ha ocurrido, no sé si eso llega a funcionar aquí en el Facebook Live, que de repente nos podamos conectar con alguien y ese alguien en vivo nos puede hacer las preguntas y nosotros desde aquí poder contestar. Creo que podría ser, estaría bien. Investiga, esa chamba es de Marga. Y bueno, mi hermano, se nos terminó el tiempo, así es de que tus comentarios finales. Pero se fue el tiempo, doctor, pero recibimos una información súper valiosa que hace rato usted comentó algo. ¿Cuánta gente conoces que conozca su cerebro? Sí. ¿Cómo funciona su cerebro, su mente? Ujú. Muy pocos. Regularmente yo creo que solamente actuamos, nos dejamos llevar simplemente, sabemos que estamos vivos y no nos damos el tiempo de a ver cómo funciona mi, a ver por qué hice esto, por qué hice lo otro. Acabas de decir algo. A ver por qué hice esto. Eso se llama reflexionar.
Cuando tú reflexionas, comienzas a buscar causas, comienzas a buscar motivos. Cuando tú encuentras causas y motivos, te das cuenta si tus móviles son buenos o malos. Ujú. Si aquellos móviles te hacen crecer o te hacen decrecer. Lo que siempre he dicho, el vivir por vivir, yo no le hago daño a nadie, tampoco me meto con nadie, no colaboro con nadie. Indudablemente eso te hace decrecer, porque en esta vida, si quieres mantenerte por lo menos en un equilibrio, debes aportar algo a los Claro, claro. demás. Yo no me meto con nadie, esto, lo otro, indudablemente vienes hacia abajo. También el ser pasivo Indudablemente. es... No necesariamente. Ser pasivo es una cosa. Ser pasivo es igual y hay una bronca, ejemplo, ¿no? Una persona pasiva. Ayer, ¿qué es lo que hubo? Marcha, el día de no inmigrantes, Mm, etcétera. Pues en ese caso yo me porté pasivo y no no participé en participé. nada de eso. No, en Ok. nada, ni siquiera en que no ir a comprar, no, yo fui a hacer mi vida Sí, tu vida normal, normal, como, sí. ¿por qué? Porque yo considero que eso es negativo. Y las personas activas que anduvieron en eso, pues veamos si esa cosa activa a futuro es positiva o Ya. es negativa. Aunque regularmente, doctor, ya lo pensamos después de que actuamos. Algunas veces, Ajá, ¿no? y eso lo comentamos el programa pasado, un 1 de mayo del 2007-2008, no recuerdo, se hizo el programa de, no mexicanos, algo así se Oh, llamaba, vamos a hacer un día sin un día mexicanos, sin sí. Ah, mexicanos, y una semana después, deportaciones masivas a mexicanos. ¿Dónde estuvo lo positivo? no, Y luego con esta marcha que hubo ayer, que detuvieron tránsito en las carreteras, que hicieron daño a los vehículos que estaban pasando, que pintaron paredes y paredes, todo lo sí. demás, pues bueno, para mí eso fue más una demostración de vandalismo que exigir derechos Claro, para fue a los nivel nacional, migrantes. ¿eh? Ujú, exacto. Claro. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que se representa más adelante. Por eso, entender, nosotros siempre somos parte de algo. Nosotros estamos en la balanza. En esa balanza nosotros cooperamos con lo bueno, cooperamos con lo malo. El problema es que muchas personas se dejan llevar por la manipulación de las emociones a través de los medios y cuando se dan cuenta terminan haciendo cosas de las cuales después se van a arrepentir. Un ejemplo bien sencillo, ahorita se está comentando acerca de los derechos. Mi pregunta ahí es, ¿cuáles derechos? Sí me explico. Ujú. Tenemos derechos a la vida, tenemos derechos a ciertas cosas, pero cuando nosotros entramos a un país de manera ilegal, nos volvemos delincuentes. Claro, En cierta forma, nuestros derechos se superlimitan. No tenemos todos los derechos que a veces muchas personas les hacen creer a otras para manipularlos. Entonces tenemos nosotros que comprender precisamente eso. Ahora, en este caso, ¿por qué no se hizo una marcha en la cual, sabes qué, nos juntamos todos y que vean nuestro valor? Límpiense un parque, límpiense una carretera, vayan a una playa, recojan toda la mugre que hay y que vean cómo el poder hispano indocumentado puede hacer cosas valiosas para este país ya, en lugar de andar haciendo desmanes. ya, ya. ¿Sí me Fíjese, explico? ¿Notas la diferencia? ujú, Positivo a negativo. dice, qué, qué irónico, doctor. Por ejemplo, digamos, en televisión abierta. Ahorita está, se me viene una idea bien loca, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo es que el gobierno que tiene acceso a toda esta información, porque tiene, son muchos, las escuelas, las universidades que tienen los mejores maestros de desarrollo y saben que esto puede ayudar a muchísima gente, por qué eso no nos lo dan gratis, doctor? No, es como, por ejemplo, yo quiero ver buena información anterior, bueno, ahora ya es más fácil, ¿no? Igual sigamos pagando. Pero yo recuerdo anteriormente cuando teníamos la televisión abierta, no teníamos un cable Discovery Channel. Sí. No teníamos un canal, perdón. Porque teníamos que pagar por ver algo positivo y que nos enseñaba. Teníamos que pagarlo y éramos pocos los que queríamos pagar por ese canal. Sin embargo, nos dan la basura, no la dan gratis. Es que es bien sencillo, porque aquello negativo te engancha emocionalmente, aquello que te engancha emocionalmente vende. Había un desodorante, no quiero decir marcas, pero comenzaba con la A y terminaba con la E, en la cual, no sé si lo recuerdes, cuando éramos más jóvenes, en el comercial salía un cuate todo flaco, todo ahí sin chiste, y las chavas no lo pelaban, y se echaba el desodorante, y estaba ya rodeado de las mujeres más atractivas y todo. Si recuerdas el comercial, Sí. ¿vale? ¿Qué es lo que hace? La manipulación de las emociones. Porque yo conocí un buen de cuates que usaban ese famoso perfume y siempre los vi solos.
Sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces, observemos un ejemplo bien sencillo. ¿Sabías que la cerveza es el peor alcohol para el hombre? Porque No. disminuye muchas funciones, entre ellas las sexuales. Wow. Pero, ¿cómo están los comerciales? Uf. ¿Qué es lo que te hacen creer? Incluso hay doctores que se atreven a decir que el cuerpo necesita de ciertos vinos para funcionar bien. Eso es mentira, no existe. Es como cuando hicieron legal la marihuana. ¿Cuántos estudios médicos sacaron para decir que la marihuana era buena? Es buena en ciertos trastornos, no para una persona que se encuentra bajo los márgenes de la normalidad. Si nosotros nos encontramos bajo los márgenes de la normalidad, te va a hacer daño. Y sin embargo había estudios científicos y todo eso que fueron manipulados. No tiene real soporte médico ni científico. Ese. Pero hay muchos doctores que se olvidan de la ética profesional. Y pues venden, hay que pagar, hay que comer, hay que hacer eh, esto y pues se dejan comprar. Sin duda es que si esto me lo dieran gratis, doctor, Ujú. desde la primaria, Sí, porque me imagino que se pueden tocar temas de este estilo para niños, temas definitivamente. de este estilo en secundaria para adolescentes y Ujú. temas de este estilo para ya adultos que ya, digamos, jóvenes más que están entre la adultez y la adolescencia, ¿no? En la preparatoria. Ujú. Creo que tendríamos una sociedad, tendríamos un grupo de gente, Mucho más funcional. sí, no Ujú. habría tantas locuras, tanta basura, Sí, porque todos estaríamos más al nivel, ¿no? sí, 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 definitivamente. Definitivo, doctor. O sea, qué cosas, Definitivamente. fíjese, ahorita que Ujú. no se me había ocurrido. Digo, por qué esto no nos lo dan? Ya. Como las clases de economía, ¿no? Exacto, ¿Por exacto, qué lo tan exacto. bueno no nos lo dan de gratis, doctor? Esto es Ah, bueno, es muy porque bueno. es sencillo, mi hermano. Al pueblo manténlo ignorante y lo dominas. Al pueblo dale conocimiento y lo pierdes. Esto tiene que ver con gobiernos, tiene que ver con política, tiene que ver con muchas cosas, pero no es por qué no nos lo dan, aquí es por qué nosotros no lo Porque no buscamos. necesito también Ya igual. ya tienes la edad, ya tienes la facultad para decidir por ti mismo, etcétera. Busca aquello que te educa y no aquello que te iba a decir a pendeja, pero no decimos No, no se groserías en puede este aquí, programa. doctor, no se puede, no, no Bueno, sé. interpreten nuestras No, palabras. no. Ok, pero bueno, como resumen, nuestro cerebro límbico emocional refuerza las funciones de nuestro cerebro primitivo, mantiene el equilibrio fisiológico del organismo, regula la temperatura del cuerpo, equilibra la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y el nivel de azúcar. ¿Alguna vez llegaste a escuchar que alguien se volvió cardíaco por un fuerte coraje? Cardíaco. Perdón, Diabético. diabético. Perdón, No es perdón. muy común, más Es que hizo común. un super coraje y de Sí, repente se no, volvió diabético. le disparó Mangos. el azúcar. Exacto. Científicamente o médicamente no tiene soporte eso, pero sin embargo, sí, muchos casos dices, es que no era y de repente hizo un super coraje y de ahí ya comenzó con la diabetes. Tiene algo que ver, aunque aún no se descubra médicamente, ¿vale? ¿Te ha pasado que cuando haces un super coraje sientes tu corazón pum, 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 Sí, pum, pum, pum? ¿Sí? así. Y la presión sanguínea, cuando No, haces un sí. super coraje, chécate, hasta mareados, algunos andan, algunos Ujú. hasta ven nublado, pierden la visión, etcétera, de tan fuerte que es. Entonces, ponerle atención. También tiene una alta implicación en las reacciones emocionales y en la memorización. Cuando tú no controlas tus emociones, es fácil que memorices. Sí. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las cuatro importantes funciones de nuestro sistema límbico o emocional? La alimentación. No es lo mismo cuando tú comes feliz a cuando comes triste. Claro, sí. La tristeza y la depresión son amigas del azúcar y de los carbohidratos refinados. Por eso aquellas personas que se deprimen suelen comer cosas que los engordan. Sí. ¿Vale? También tiene que ver mucho con la función del apareamiento. Nosotros como hombres, cuando estás demotivado, dime qué tan fácil es que puedas tener las facultades para la relación. Simplemente no No, hay. No hay. no, no. Son de esas que dices, híjole, amiguito, no me falles, ¿no? Sí, Yo me sí. siento triste, pero espero que tú estés Sí, feliz, sí, ¿no? sí, tú dale. Exacto, entonces no funciona. También tiene que ver con la autodefensa. Cuando nosotros nos encontramos tristes o deprimidos, solemos ser fácilmente manipulados y fácilmente pueden pasar sobre Voluntad. sí, y somos víctimas de muchas cosas porque nos sentimos tristes, no nos dan ganas de defendernos Ya. y permitimos que pasen incluso, tengo una palabra que se me fue,
Pero bueno, también nos inhibe la agresividad, nos También. vuelve pasivos. Pasivo, sí. Entonces, ¿cuáles son las cuatro funciones importantes? Alimentación, apareamiento, autodefensa y agresividad. Tenemos que ser conscientes de eso. Y te aseguro que ahorita que dije de apareamiento, muchos de los varones que nos están escuchando. Y ahorita que dijo algo también, muchas mujeres se escudan porque, ay, me agarró, estaba yo en un estado vulnerable. También, muy cierto, muy, muy cierto. Eh, el sistema límbico también es el lugar de los afectos. El sistema límbico es más sensible a los gestos y a las intenciones que a las palabras. Las palabras son muy bonitas, pero cuando tú tienes a la persona enfrente de ti y ves los gestos y sientas la intención, el sistema límbico es el que se encarga de eso y es el que te conecta. ¿Vale? El sistema emocional o límbico nos hace imaginar, interpretar y sentir aquellas emociones, sobre todo las fuertes. Y aquí aclaremos, nos hace imaginar e interpretar. ¿Qué sucede con una persona celosa? Los celos es más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Eh, un ejemplo. Pues bueno, resulta que es un cuate cuya mujer siempre está en casa y para él la mujer nunca tiene nada que hacer, tiene todo el tiempo libre. Y la mujer se va al gimnasio. Pues en la mente de él, pues la mujer ya en el gimnasio se acostó con dos o tres el mismo día, etcétera. Y pues resulta que a la mujer hasta le dio gripa y le dio hueva de salir al gimnasio, etcétera. Y él ya llega reaccionando conforme a lo que se imaginó, Claro. lo que se imaginó e interpretó. Entonces ahí debemos de tener precaución con todo eso. También el sistema límbico es el lugar de la impulsividad. A veces nos hace ser impulsivos. A veces solemos tomar decisiones negativas cuando estamos bajo la influencia de una emoción fuerte. ¿Vale? También es el centro de las motivaciones. ¿Has visto algunas películas? ¿Has visto talleres, conferencias, etcétera? Que sí, sí se puede esto, lo otro, y tú te sientes bien prendido, y sí, ahorita salgo y me como el mundo. Pues tu sistema límbico es el que está reaccionando precisamente a eso. También es el encargado de la memoria a largo plazo. Hay ocasiones, yo cuando tuve mi accidente, que estuve hospitalizado y todo, hubo una parte en mí que se desconectó y no recuerdo algunas cosas. Entonces, poco a poco, de repente mi esposa me lo recuerda, tú de repente me lo recuerdas y te digo, ah, chis, pues vagamente me dio recuerdo y como que voy conectando ciertos recuerdos, pero honestamente hay algunos que no, y yo no recuerdo que eso haya pasado. Wow. ¿Sí me explico? Y hay algunas otras cosas que sí recuerdo vividamente. Entonces, bueno, también es el filtro selectivo de lo agradable y lo desagradable. Hace rato te hice una pregunta. Piensa en una persona que haya sido importante para ti. Algo bueno que te haya hecho, ¿cómo te hace sentir? Esa misma persona, algo malo que te haya hecho, ¿cómo te hace sentir? Es precisamente, nos ayuda a seleccionar y a darle importancia más a una cosa que a la otra. Y casi siempre lo negativo, Lo negativo. importa más Sí. que lo positivo. Sí, sí, era lo que iba a comentar ahorita, sí. ¿Por qué? Por nuestra red neural. ¿Quieren saber qué es la red neural? La próxima semana. No, maybe dos, porque la siguiente semana vamos a hablar del cerebro neurocórtex. Pero bueno, mi hermano, tu comentario final para que terminemos. Nos hemos pasado por 18 minutos. Pero, como le digo, yo feliz. Podríamos continuar aquí hablando y hablando y no terminaríamos, pero Y sí, igual, último saludo, Ale Moral, mi igual estimada. sabemos que hay gente que tiene Un cosas que abrazote. hacer, Ujú. ya se están preparando para, no sé, para merendar, para cenar, Para y desayunar. les agradecemos este tiempo que nos han regalado, ¿verdad? Ustedes nos dan su tiempo, el doctor, ¿verdad? Más que nada él es el que les regala la información y esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos Yes. que esto les sirva, que si han hecho por ahí alguna locura, se tomen el tiempo para autoanalizarse, Reflexionar y reflexionar corregir. y corrijan exactamente para si vieron que no fue tan buena su reacción, espero que con toda esta información que van escuchando les vaya ayudando para ir haciendo mejores cosas, siendo mejores personas y esto les puede ayudar también por ahí a lo mejor a, no sé, ir sanando algunos problemas del pasado, Definitivamente. a llevar una mejor relación con su familia, con su pareja, con sus hijos, con su gente del Con trabajo. sus padres. Exactamente Ujú. también, doctor. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta, pero sobre todo al doctor, que es el que se rifa Mira, estudiando. no, mi hermano, yo creo que sobre todo las gracias son a Dios, que es el que nos pone el deseo y la voluntad de hacer lo que estamos haciendo.
Eh, yo creo que sin Dios somos nadie. Eso sí. En el momento en el que tú incluyes a Dios a tu vida, tu parte espiritual crece. Nuestra parte espiritual es más importante de lo que nosotros pensamos. Simplemente que la hemos ignorado, porque así es la sociedad, es lo que no está de moda o es lo que está de moda. Y de repente nos hacemos a un lado y creemos que nuestra parte espiritual puede llenarse con cosas sin sentido, con cosas vacías. Y perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos esfuerzo, perdemos energía en esas cosas que simplemente nos entretienen, que nos mantienen distraídos de lo que realmente cuenta. En el momento en el que tú incluyes a Dios, te das cuenta que pende más de Dios que cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque de Dios pende mi vida, depende mi salud mental, depende mi salud física, dependen los deseos, depende aquello que estudio, porque Dios es el que yo siento que es al que llegó un momento en mi vida en el que me rendí y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y yo te podría decir, yo siento a Dios en mi vida, no hablo con Él, mas sin embargo Él me da muchas maneras en las que yo entiendo su comunicación y he permitido que esos pequeños mensajes, así sea algo sencillo, una ocasión escuchando a Miguel Ángel Cornejo, decía, es que veo a Dios en la sonrisa de un niño de la calle Ujú. cuando le regalo un taco, veo a Dios en la sonrisa de aquel hombre inválido que simplemente le extiendo la mano, veo a Dios en la sonrisa de aquella mujer que puedo ayudarle de alguna manera. Y yo puedo ver a Dios en muchas maneras, en muchas maneras. Puedo ver a Dios precisamente en los comentarios que ustedes escriben acerca del programa. Yo sé que el programa quizás a algunos no les haga sentido. Igual algunos digan, sabes, que están locos. Y es válido, es válido. Pero sin embargo, nuestra intención es ayudar. Ayudar y sobre todo yo creo que el principal motivo es que te pongas en línea con Dios, porque es lo que más hemos descuidado, es lo que más hemos alejado y pensamos que tenemos funciones diferentes y hemos descuidado nuestra espiritualidad por darle importancia, en algunos casos, a la religiosidad. En algunos casos le hemos dado la importancia a cosas esotéricas, hablando de generaciones pasadas, de sanar a los antepasados y todo lo demás, porque nada de eso tiene soporte bíblico, aunque ellos te digan que sí lo tiene y manipulen las escrituras para sacar provecho de ella. Claro. Yo te podría decir con texto en mano que se equivocan. ¿Vale? Pero eso depende de ti. ¿Qué tanto quieres aprender? ¿Qué tanto quieres corregir tu vida? ¿He tenido errores? Sí, muy graves, los cuales me he aprendido, he corregido y he rectificado. Y he dado compensación a aquellas personas a las cuales les he fallado. Y lo cual, ¿qué me da? Tranquilidad. Ujú. Mi conciencia está en paz, a tal grado que si el Señor ahorita saliendo me dice, ¿sabes qué? Te necesito aquí arriba, estoy listo para irme. Uh-huh. Entonces, que tu vida sea así, que esté tan en paz, tan tranquila tu conciencia, que puedas decir, ¿sabes qué? En el momento en el que tú me llames, aquí estoy. Y simplemente te puedas ir con una tranquilidad que los demás puedan ver en ti, porque a veces en el momento de nuestra partida es cuando dejamos más enseñanzas para aquellos que están en nuestras vidas. Sí. Pero bueno, que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana y pues recuerda que Cristo te ama. Y mi lema personal que es piensa, siente y actúa. Recuerda, no se vale dejarlo en el pensamiento, siéntelo y mándalo a la acción, porque es la manera de alcanzar tus metas. Que Dios los bendiga, nos vemos la siguiente semana. Vamos, ya no me quise extender más.